Y dado que es una clase que puede ser un poquito larga, vamos a iniciar y ahorita que se vayan incorporando sus compañeros. Entonces, en esta clase, lo que vamos a revisar es el tema de pertinencia de la prueba estadística. Ustedes tuvieron oportunidad de revisar con anterioridad el video. Entonces, aquí lo más importante de esta clase es que vayamos trabajando con ejemplos y que ustedes sepan interpretar la tabla que estaba contenida en el artículo, donde dice qué prueba estadística corresponde de acuerdo al objetivo, al tipo de variable y si los grupos son relacionados o no. En este momento no quiero que se la aprendan, pero sí quiero que sepan interpretarla y que ante cualquier oportunidad que tengan de elegir una prueba estadística para un protocolo, pues que sepan ustedes interpretarla. Entonces, vamos a empezar. ¿Para qué calculamos, para qué utilizamos pruebas estadísticas? ¿Por qué tendrían que calcular en su proyecto una T-de-Student, una chi-cuadrada, un modelo de regresión o una correlación? ¿Cuál es el objetivo de esas pruebas? ¿Quién dice yo? Buenos días, a ver. Adelante. Bueno, pues primero que nada para ver si es factible que nosotros apliquemos ese tipo de estudio para determinar también para que los resultados sean aplicables también o tengamos los mejores resultados para, pues no sé, para explicar algo. Para eso debemos de tener una población determinada y poder explicar eso que estamos obteniendo. Ok. Pau, ¿qué más quieres agregar? Pues nos ayuda para saber si existe una relación entre las variables que queremos determinar, una diferencia entre ellas o predecir un desenlace de la investigación que queremos realizar, ¿no? Ok. Entonces, vamos a calcular una prueba estadística para poder responder su pregunta de investigación. Vamos a utilizar estas pruebas cuando sus proyectos pueden ser transversales, pueden ser longitudinales, pero siempre y cuando sean comparativos, en esas condiciones vamos a tener que utilizar una prueba estadística. Y lo que las pruebas estadísticas nos van a decir es si los resultados que ustedes están observando esa diferencia es real o es producto del azar. ¿Qué significa el valor de P? ¿Qué significa cuando en un artículo leemos que el valor de P es de 0.000001? ¿De qué nos estaría hablando ese valor de P? Es la significancia. Exacto. ¿Y eso en qué se traduce? Que es confiable. ¿Ok? Que esos resultados que estamos observando se deben a la maniobra que estamos evaluando, esas diferencias se deben a la maniobra y no se deben al azar. El valor de P que nos permitimos, la probabilidad de equivocarnos y de cometer un error tipo 1 es solo del 5%. Por eso es el valor de P que consideramos significativo, 0.05. Entonces, ese valor de P nos habla de la probabilidad de que esa diferencia que estamos analizando en verdad sea atribuible a la intervención y no sea producto del azar. ¿Ok? ¿Hasta aquí van bien? Ahora, ¿qué características vamos a tomar en cuenta para que ustedes puedan elegir su prueba estadística? ¿Cómo decidimos si vamos a utilizar una chi cuadrada o si vamos a utilizar una T-de-Student o una correlación de Pearson? Pau, adelante. Pues primero tienes que ver qué tipo de variables tienes, ¿no? Si son cuantitativas, cualitativas, ordinales, dicotómicas, etcétera. Ok, Lo siguiente tendríamos que ver si quieres tener o demostrar una diferencia, si tienes que o quieres demostrar una relación o si quieres predecir un desenlace. Y de acuerdo a esos factores, pues tú ya escoges cuál prueba estadística te es de utilidad, ¿no? bien. Ok. Esos son entonces los requisitos, las condiciones que ustedes van a tener que analizar. El objetivo, el número de grupos,
En objetivos, ahorita los vamos a analizar, puede haber relación, predicción, en tipo de variables, cualitativa, cuantitativa, o si se trata de grupos relacionados o no relacionados. ¿Ok? Para fines prácticos, hay un montón de clasificación de variables, pero cuando nosotros vamos a elegir la prueba estadística, solo necesitamos saber si es cualitativa o si es cuantitativa. Y si es cuantitativa, de distribución normal o de libre distribución. Mientras que las variables cualitativas pueden ser nominales u ordinales. Pero, entonces, aquí dejamos de lado la discusión de si es una variable de razón, si es continua, si es discreta, si es de intervalo. Eso no nos es de utilidad. Esta es la clasificación que requerimos para poder llevar a cabo la elección de nuestra prueba estadística. Ahora, en este momento que ustedes están elaborando su proyecto de investigación, no pueden saber si su variable va a tener distribución normal o libre distribución. Lo sabrán hasta que tengan el resultado de su proyecto. Entonces, hasta ese momento lo sabrán. En este momento que están trabajando con su protocolo, deberán identificar qué variables cuantitativas tienen, cómo van a determinar el tipo de distribución y qué prueba estadística utilizarían en caso de que tengan distribución normal o libre distribución. Pero en este momento no es posible saberlo. Estaría bien si ustedes en este momento me dicen que van a utilizar pruebas paramétricas de Student ANOVA asumiendo que tenga distribución normal. Eso es correcto. Pero también es correcto y es más completo si ustedes en este momento describen qué es lo que harían en caso de tener libre distribución o distribución normal. Eso sería lo más correcto. Pero nadie les va a cuestionar si optan por elegir solo pruebas paramétricas, asumiendo que todo tiene distribución normal. Entonces, cualquiera de las dos condiciones es correcta. Y a manera de repaso nada más, quiero que me digan, por favor, cuáles son algunas características de las variables que tienen distribución normal. Adelante, Silvia. Primero que deben de tener la media y la mediana iguales. Deben de estar dentro de las dos desviaciones estándar. Deben de tener, bueno, las características de la campana de Gauss. Ok, ahí. que se ve, medio se ve. Ahorita me van a decir por qué no tiene distribución normal. Ok, ¿qué más? ¿Qué otra recuerdas? Ya no me acuerdo. Ok, ahorita te va a ayudar Liliana. Adelante, por favor. Bueno, que es simétrica, que es asintótica, quiere decir que no llega al cero ni al infinito. Ok, en este Este, punto, Liliana, ¿esta curva que llega al cero. está en verde es asintótica? No, porque llega al cero. Ujú. Atraviesa el cero. Sí. Ok, bien, Ajá. Y media, moda y mediana son iguales. perfecto. Entonces, la verde pareciera a simple vista, si no somos muy cuidadosos, pareciera que tiene distribución normal. Es simétrica, la curtosis tiene esta forma acampanada, pero no es asintótica. Ujú. Entonces, aquí se las puse. Entonces, media, moda y mediana son iguales. Entre la media y más o menos dos desviaciones estándar estaría el 95% de la población. Y los valores que tengamos son biológicamente posibles. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, para algún estudio, que la edad nos sale con una media de 18 años. Pero tenemos una desviación estándar de 20 años. ¿Creen que estos datos sean biológicamente posibles? ¿Creen que entre la media menos dos desviaciones estándar tengamos un valor lógico? No, Ok, no. entonces, aun cuando parezca tener distribución normal, solo por esta condición, esto haría que esta variable, pues biológicamente no tenga sentido y que ustedes deban mostrarla como una variable de libre distribución. Entonces, este es un criterio
que deben tomar en cuenta. Bueno, si grafican, si hacen su histograma de frecuencia, se vería simétrico. Si trazan una línea a partir de la media, de cada uno de los lados va a quedar el 50% de la población. Esto, pues a simple vista, puede ser muy subjetivo. Entonces tenemos dos medidas, que es el sesgo y la kurtosis. Y entonces, a partir de ahí, nosotros podemos cuantificar qué tan simétrica es y qué tan aplanada o no está la curva a través de la kurtosis. ¿Ok? Y tenemos algunas otras pruebas de hipótesis cuando tenemos duda. Entonces, estos son los elementos para que ustedes, cuando ya tengan los resultados, puedan decidir si la variable tiene libre distribución o distribución normal. Ahora, vamos a centrarnos en el cuadro que viene en el artículo. Ahorita lo van a ver un poquito diferente, lo desglosé para que sea más fácil de entender para ustedes. Lo primero que tenemos que saber es esto, si tienen grupos relacionados o no relacionados. ¿A qué se refiere esta condición? Grupos relacionados es, por ejemplo, cuando nosotros vamos a aplicar un medicamento en dos grupos, solo que en uno esperamos obtener, bueno, se les aplica el medicamento y vemos qué es lo que sucede cuando nosotros aplicamos la maniobra y son dos grupos, pues, o pueden ser hasta tres, pero bueno, en este caso son dos grupos relacionados. Más Que o la menos. maniobra. Adelante. No es más bien relacionados, es cuando mides primero un grupo y le das un seguimiento, o sea, tiene una relación la primera muestra con el seguimiento que le das. Ok, Que la más o menos. maniobra es en el mismo grupo de personas. O Ok, sea, que el resultado, bueno, que lo que esperas es en el mismo grupo de personas y es lo mismo, pues. ok, nos vamos acercando. Liliana y después Tato. Va a buscar la relación entre variables, pero en un mismo grupo o sea que si una sube, si una se incrementa, la otra incrementa, o la relación que tiene entre un grupo de personas. Ok, más o menos. Todos se van acercando un poquito. Tato. Tato, ya no está por ahí. David. Que tienen, comparten las mismas características. Por ejemplo, no relacionados serían pacientes de hemodiálisis y pacientes de diálisis peritoneal. No son grupos distintos. Ok, bien. Se van Perdón, a se me acercar. trabó el micrófono. ¿Puedo opinar todavía? Claro. Relacionados cuando el sujeto es su propio comparador, o sea, en este caso, el mismo grupo es el que se vuelve a comparar en el paso del tiempo. Y cuando no Ok, son relacionados, son grupos distintos, o sea, no tienen nada que ver, pueden ser diferentes momentos. bien. Ok, ya lo dijeron. Entonces, es un antes y un después, es el mismo grupo de sujetos. Ahora, ¿en qué tipo de estudio van a encontrar los grupos relacionados? ¿Lo podrán encontrar en un estudio transversal o en un estudio de casos y controles? En un estudio longitudinal lo puedes Bien. revisar. Entonces, puede ser en un ensayo clínico. Si ustedes hacen un antes y un después, si hacen un estudio cruzado, donde los sujetos reciben una maniobra, cambian de intervención en el tiempo, pero es el mismo sujeto que recibe la maniobra antes y después. Entonces, los estudios longitudinales pueden ser relacionados, pero en un estudio transversal y en un estudio de casos y controles son grupos no relacionados. Entonces, puede ser ensayo clínico o un estudio de cohorte. Vale, ok. Esa es la primera condición. La siguiente condición es que ustedes tienen que identificar cuántos grupos tiene. Ajá. Y el tipo de variables. Les voy a poner un ejemplo. David, en su proyecto inicial, quería evaluar en pacientes que iban a ser sometidos a CEPRE, quería evaluar si utilizar butil o placebo
Aquí lo voy a cambiar un poquito. Voy a hacer dos ejemplos. Uno es el tiempo de duración de la cebra. Ajá. Entonces, desenlace, tiempo de duración de la cebra. Ajá. Lo que se esperaba es que en aquellos que recibían butiliosina, la duración del procedimiento fuera menor. En este ejemplo, ¿cuántos grupos están identificando? ¿Son dos? Ok, son dos grupos. ¿Qué tipo de variables tenemos? El tiempo El es tiempo es cuantitativa. Ok. Ajá. Entonces, tenemos tiempo, que es una variable cuantitativa. Vamos a asumir que tiene distribución normal. ¿Cuántos grupos? Tenemos dos grupos. ¿Qué prueba estadística corresponde? TED Students. Ok, corresponde t student. Ahora, si les dijera que es una variable que tiene libre distribución, ¿qué prueba corresponde? Mann-Whitney. De McWhinney. Ok, una U de McWhitney. Díganme otro ejemplo donde podamos utilizar ahora una prueba de ANOVA. En pacientes con insuficiencia renal, donde quieres ver el efecto de la pentoxifilina, se me ocurre, unos sin diálisis, otros con diálisis y otros con hemodiálisis. Ok, pero el desenlace tendría que ser cuantitativo. Entonces, tenemos hemodiálisis, tenemos Sí, diálisis peritoneal. Puede ser diálisis peritoneal continua o ambulatoria. Ujú. Ok, Y sin pero ¿cuál es hemodiálisis. el desenlace? Tendría que ser cuantitativo. Ah, ya. Mm, ¿Cuál podría ser un desenlace cuantitativo? Días de hospitalización o no sé. El O filtrado glomerular que tienen. Ok, bien, puede ser tasa de filtrado. Yo comparo tasa de filtrado, puedo comparar también los días de hospitalización durante un año. Ujú. Y de esta manera puedo saber qué grupo tuvo complicaciones que ameritaron estancia intrahospitalaria. Ujú. ¿Ok? O puedo evaluar tasa de filtrado, puedo evaluar los valores de hemoglobina, puedo evaluar los valores de potasio. Electrolitos. Ajá. Exacto, electrolitos séricos. Entonces, aquí yo utilizaría una prueba de ANOVA. Ujú. Si tuviera libre distribución, ¿qué prueba utilizaría? Pues también puedes utilizar ANOVA, ¿no? Si tiene libre distribución, Kruskal Wallis. Wallis. bien. Ah, ok. Kruskal, Wallis, si tienen... espera, Kruskal. Ok, ahora les voy a poner otro ejemplo. Tenemos pacientes que tienen enfermedad renal crónica terminal que no estaban sometidos a alguna terapia, los someto a diálisis peritoneal y quiero evaluar qué tanto la calidad de vida antes y después de iniciar con la diálisis peritoneal. ¿Qué prueba estadística voy a utilizar? Voy a evaluar calidad de vida con puntaje de calidad de vida antes y calidad de vida 3 meses después de haber iniciado la diálisis peritoneal. Sí, cuadrada, porque son cualitativas. Quiero evaluar calidad de vida con puntaje. Ah, con puntaje, pues si es cuantitativa sería TED Student, ¿no? Pero yo quiero evaluar un antes y un después. No tengo un Si es grupo de distribución comparación. normal, tendría que ser T pareada, ¿no? Ok, puede ser Y pareada o Wilcott. o una prueba de Wilcoxon. Ok, Ok. ahora, yo quiero evaluar, les voy a cambiar un poquito el tipo de variable. Ahora no es calidad de vida en puntaje, es nivel de calidad de vida. Ahora es una variable que es cualitativa. Quiero evaluar qué tanto el porcentaje de pacientes que tenían mala calidad de vida antes
de someterlos a diálisis peritoneal y el porcentaje de pacientes que tienen mala calidad de vida posterior al procedimiento. Es el Magnimor, entonces, ¿no? Ok, Magnimar. Bien. Ujú. Y Ahora, si tuvieras 3 grupos o más grupos, ¿cuál utilizas? Porque en el si cuadrito no tienes sé. 3 grupos, ¿qué? ¿Como un grupo relacionado o no relacionado? Yo puedo tener Relacionados. 3 mediciones. Puedo evaluar un basal, puedo evaluar a los 3 meses y al año. Pero si fueran 3 grupos como el que poníamos hace rato, ¿no? Que, Si utilizas 3 grupos, utilizarías una chi cuadrada, porque los aunque 3 fueran relacionadas, no, ¿verdad? acuérdense que en los grupos relacionados evalúas el antes y después. Ajá. Entonces, puedes tener 3 grupos, puedes tener diálisis peritoneal, diálisis continua o ambulatoria. Ujú. Entonces, son 3 grupos. Si quieres evaluar la calidad de vida, tendría que ser de grupos independientes y tendrías que utilizar chi cuadrada. Pero si quieres evaluar, entonces en algún momento, si quieres comparar esos 3 grupos, son grupos diferentes. Ujú. Ahora, si dentro de esto quieres evaluar el comportamiento de cada uno de ellos en el tiempo, utilizarías una prueba para grupos relacionados. Entonces, en algún momento sería de grupos relacionados y en otro momento, si quieres comparar o los puntajes o el porcentaje de calidad de vida para cada grupo, pues, tendrá que ser de grupos independientes. ¿Ok? Ahora, me gustaría escuchar algunos ejemplos de su proyecto. ¿Qué pruebas para comparar diferencias utilizarían dentro de su proyecto? ¿Quién dice yo? ¿No? Bueno, les voy a pasar otra diapositiva para evaluar el otro tipo de pruebas mientras lo piensan. Pero necesito que vayamos haciendo este ejercicio con sus proyectos para que esto vaya quedando más claro. Tenemos otro tipo de pruebas, las pruebas que evalúan correlación. Las pruebas que evalúan correlación en general utilizan variables que son cuantitativas o pueden ser variables ordinales. Lo que nos van a decir las pruebas de correlación es qué tanto se modifica una variable con el comportamiento de otro. ¿Qué tanto al aumentar el consumo de chocolate aumenta el número de premios Nobel? ¿Qué tanto al aumentar la temperatura aumentan los niveles de contaminación? Entonces, en general, son 2 variables y me dicen qué tanto se modifica Y al aumentar X. Díganme, por favor, un ejemplo. ¿Un ejemplo de correlación? A mayor número de comorbilidades, peor control de asma. Pero acuérdense que tienen una condición. O son variables ordinales o son variables cuantitativas. Entonces, en lugar de control de asma, cambia por algún otro marcador. ¿Cuál colocarías? Un puntaje de control. O podría ser BEF1. A mayor número de comorbilidades, menor BEF1. A mayor índice tabáquico, menor BEF1. A mayor edad, menor tasa de filtrado glomerular. Díganme algún ejemplo que puedan ustedes identificar en su práctica clínica. El apoyo social, por ejemplo, medicina familiar, el apoyo social, la correlación que tiene con el control de la glucosa, usando alguna escala como MOS o DUCUM para determinar si esos pacientes que sienten apoyo social se relacionan con un control de glucosa.
Más o menos, Cintia. Tienes una variable correcta, sí puedes evaluar apoyo social y puedes evaluar puntaje de apoyo social, pero control glucémico es una variable que es dicotómica, entonces no la puedes utilizar para una correlación. ¿Cómo podrías adaptar esa variable de control glucémico para hacerla cuantitativa? ¿Cuantitativa? Ujú. Las correlaciones toman en cuenta Nivel variables de cuantitativas. glucosa, o aplicar por Ok, nivel de glucosa con ¿Podrías? hemoglobina glucosilada o con glucosa plasmática. ok. Entonces, replantea el ejemplo. Nivel de Sería, glucosa y su correlación con el apoyo social. Ujú. Bien, entonces esto deben tomarlo siempre en cuenta. Se requieren variables cuantitativas o una cuantitativa y la otra ordinal, o pueden ser dos variables ordinales, pero no podemos hablar de correlación si ustedes tienen variables dicotómicas. Ujú. Pónganme otro ejemplo. A ver, podría ser a mayor, bueno, en relación a los días de estancia hospitalaria, se va incrementando el grado de riesgo de, perdón, el grado de lesión por presión o de úlcera por presión en los pacientes hospitalizados. Ya, por ejemplo, lleva 4 días de estancia hospitalaria. En el día 1, él desarrolló una grado 1. En el día 2 se mantuvo en el grado 1, en el día 3, etcétera. Conforme fueron avanzando los días, el paciente incrementó el grado de lesión por presión o de úlcera por presión. ¿Ok? Algo así. Ujú. La severidad de la lesión. Ok, Liliana. a menos tiempo de lactancia materna, mayores infecciones, mayor número de infecciones de vías respiratorias. Ok, durante un año. Entonces, evalúan el tiempo de duración de lactancia materna con el número de infecciones durante un año. Bien, ok. ¿Qué otro ejemplo de correlación? Evelyn. Se me ocurre que a mayor días de ayuno en terapia intensiva, menor centímetros de circunferencia de pantorrilla. Ok, perfecto. Bien. Ahorita les voy a volver a preguntar algunos otros ejemplos para que vayan teniendo en mente otros ejemplos. Ahora, el objetivo final de sus proyectos, lo que querríamos que alcanzaran ustedes, son pruebas estadísticas que consideren la predicción a partir de diferentes variables. Les voy a poner un ejemplo. Una de nuestras M2 quiere evaluar en pacientes que tienen nefritis lúpica qué tanto es la asociación entre la severidad de nefritis lúpica con la temperatura. Ujú. O era una de sus opciones es temperatura y la otra con la latitud. Una latitud de más de 20 grados, menos de 20 grados, que tanto se asocia con la severidad de la nefritis lúpica. Consideren que la única variable asociada a la severidad de nefritis lúpica va a ser la latitud o la temperatura, o tendríamos que considerar algunas otras variables para poder asegurarnos que esta asociación pudiera ser causal. ¿Qué opinan? Necesitas otras variables, ¿no? ¿Ok? Necesitaríamos conocer otras variables. Sí, está bien, se puede evaluar la latitud. Si la latitud está en verdad asociada con la severidad, no importa si ustedes consideran el tiempo de severidad de la enfermedad, los tratamientos, el apego al mismo, sin importar estas condiciones, pues va a salir una asociación significativa. Pero si no es la latitud, pues otras variables van a tomar mayor importancia. Entonces, todo proyecto debería terminar con una predicción y tomando en cuenta otras variables, además de su variable independiente. Si es su variable independiente, a pesar de las otras variables, va a seguir saliendo significativo.
Ahora, tenemos diferentes modelos. ¿De qué va a depender cuál vamos a utilizar? Del desenlace. Pero en todos estos modelos vamos a poder tomar en cuenta variables independientes que pueden ser cualitativas, pueden ser cuantitativas, pueden ser dicotómicas o pueden ser politónicas. Lo que va a definir el tipo de prueba estadística que vamos a utilizar es el desenlace. Entonces, si tenemos desenlaces dicotómicos, utilizaremos regresión logística. Pónganme un ejemplo. Esto es lo que en su mayoría van a utilizar, porque en la clínica tenemos desenlaces que son dicotómicos. La presencia o ausencia de diabetes, la presencia o ausencia de un proceso infeccioso, de alguna complicación. Díganme un ejemplo de una pregunta de investigación que se resuelva con una regresión logística. Factores de riesgo. Ajá. ¿Para qué? Pues, por ejemplo, en mi caso, para hemorragia intraventricular. Ok, bien. ¿Qué variables vas a tomar como independientes, Liliana? Los días de ventilación, bueno, la necesidad de ventilación mecánica, el Apgar menor a 4 o igual a 4 al minuto. eh, mm, la corioamnionitis materna y Ok, la restricción del crecimiento intrauterino. perfecto. Este es un ejemplo de regresión logística. Otro ejemplo. A ver, podría ser, por ejemplo, en mi estudio, que yo quiero ver cuáles son los factores de riesgo para el desarrollo de peritonitis en pacientes de las modalidades de diálisis peritoneal ambulatoria y la de continua mecánica. Entonces, si tenemos a estos, también vamos a estudiar los factores de riesgo, como son, por ejemplo, si el paciente tuvo infección del sitio de salida, infección del túnel, si tuvo si cambió la modalidad en la técnica, si cambió la persona que lo está dializando en casa, etcétera. Entonces, estos serían mis factores de riesgo para ver si ellos o no desarrollaron peritonitis. Ok, perfecto. Gracias. Vamos, por favor. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? Tato hoy ha estado muy callado. También en el chat han estado muy callados. Díganme otro ejemplo. De este deben tener un montón, porque en la clínica lo que ustedes van a utilizar son regresiones logísticas. Tato, ya dinos. Mm, En mi caso sería factores de riesgo para desarrollo de alergia a la proteína de leche de vaca. Ok, Dentro perfecto. de los, dentro de los factores de riesgo sería vía de nacimiento, parto o cesárea, bueno, solo hay dos opciones. En este caso sería alguna comorbilidad dentro de las primeras 14 días de vida. Ujú. Podría ser también antecedentes familiares de atopia. Ujú. Ok, Y, y la otra que había puesto era presencia de sepsis durante las primeras 72 horas de vida. ok, perfecto. Bien, Tato, gracias. Pau. Se me ocurren factores relacionados con la presencia de úlceras en miembros inferiores, Ujú. pacientes diabéticos. Entonces, podrías relacionar el nivel de glucosas controladas o descontroladas, la presión arterial, las cifras de colesterol, el sedentarismo y la obesidad. Ok, bien, gracias. ¿Algún otro ejemplo? En el chat me pueden ir escribiendo también sus ejemplos. Hoy están muy callados en el chat. Ahora, vamos a pasar a los desenlaces cuantitativos. También podemos hacer predicciones para predecir desenlaces cuantitativos. Yo les voy a poner un ejemplo y a partir de ese, ustedes deben darme algunos ejemplos. ¿Han observado que en las cajetillas de cigarros hay una leyenda que dice, fumar causa bajo peso al nacimiento?
Para saber qué tanta disminución de peso al nacimiento hay derivado del consumo de tabaco durante el embarazo, se utilizan modelos de regresión lineal. Hay artículos muy bonitos que muestran qué tanto peso. Entonces, el consumo de tabaco condiciona una disminución en el peso. ¿De cuánto creen? 500 gramos. ¿Ok? ¿Quién dice? Más o menos, de 500 gramos. 800 gramos. Ok, hay dos artículos que recuerdo en este momento. Uno de ellos dice que son 218 gramos y el otro artículo dice que son 154 gramos. Con la variable tabaquismo como presente ausente. No sabemos si, si se evaluara el número como índice tabáquico, si esto se modificaría. Entonces, ese es un ejemplo. Pero para saber si en realidad es el tabaco, pues se deben considerar otros factores, como el consumo de alcohol, el número de gesta, el peso que se incrementó durante el embarazo, la edad materna. La presión arterial. Ok, por supuesto, si tuvo preeclampsia, seguramente ese va a ser el factor principal de restricción de crecimiento y no tanto tabaquismo. ¿Algún otro ejemplo? Creo que había levantado la mano. ¿Era Pau? No, ¿No, ya no? no, Ok. ya lo comenté. Otro ejemplo. Yo ya les puse uno. Ahora díganme ustedes algún otro ejemplo. Podría ser número total de días de nutrición parenteral según el segmento de intestino resecado en pacientes con intestino corto. Ok, perfecto. Bien. ¿Otro ejemplo? Yo creo que tengo otro. Los, los años en que, bueno, las veces que se usó antibióticos y el crecimiento meta que tuvieron los niños. Ok. O sea, la ¿Cuál? relación que tiene el uso de antibiótico Ujú. con la disminución del crecimiento. Ok, No sé, bien, que sea de 5 centímetros, por ejemplo. bien. Perfecto. Ahora, Melanie. Gramos de o porcentaje de hemoglobina glicosilada bajada en pacientes con el uso de algún fármaco. Ok, bien. La pérdida ponderal a partir de diferentes características en la dieta, fármaco. Ok. Otro ejemplo. Yo tengo uno, no sé si está bien. La incidencia de infecciones asociadas a sitio quirúrgico relacionados con el uso no de antibiótico profiláctico, pero que también se tienen que ver los factores de riesgo asociados como obesidad, diabetes o enfermedades concomitantes, el tipo de cirugía, etcétera, ¿no? Aparte Eve, del ok. antibiótico profiláctico nada más, ¿no? ¿Estás de acuerdo, Eve? Perdón, no escuché bien. ¿Puede Otra vez. repetirlo otra vez? Infecciones asociadas al sitio quirúrgico en relación a si se aplicó o no antibiótico profiláctico en las cirugías ginecológicas. El desenlace no es cuantitativo, ¿sí? Si hablamos de infecciones en el sitio quirúrgico, Ajá. no es como tal Infección. el desenlace, no es cuantitativo, se puede medir cuantitativamente. Podemos hablar sobre un puntaje que diga, Podemos hablar eh, sobre un puntaje porque no es por lo mismo dentro de las infecciones que existen. Puede haber, por ejemplo, nosotros los catalogamos de si es solo el celular subcutáneo, si abarca aponeurosis, si fueron abscesos pélvicos, si la paciente estuvo séptica. ok, pero aquí el desenlace que nosotros esperaríamos tendría que ser, por ejemplo, si todos esos que tú me estás hablando nos dijeran, no, el 10 significa que hay mayor infección y el 0 significa que no hay infección, por ejemplo. Si hablamos como de datos cualitativos, estamos hablando como de que en esta área o por este aspecto en específico, si hay infección o no hay infección o tanto nos dice que pudiera haber infección. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de que hubiera un grado para definir
qué tanto hay infección o no. En qué puntaje podemos definir esta infección. Por ponerles un ejemplo, hablaríamos de que lo que puede predecir es a lo mejor días que está en cama, ¿no? El sexo a lo mejor, Días de estancia cómo está intrahospitalaria, comiendo. ¿Cómo? días de estancia intrahospitalaria, pues. Ajá, o la estancia hospitalaria. Y entonces aquí ya tendríamos como a lo mejor una predicción con desenlace cuantitativo. En este caso, como no es un desenlace cuantitativo, ¿qué prueba tendrías que utilizar si vas a predecir con un desenlace cualitativo o desenlace dicotómico? ¿Es un desenlace dicotómico entre dos variables o también es correlacionar, ¿no? Entre las variables podría ser, ¿no? Ajá, pero si fuera desenlace dicotómico, ¿qué prueba pudieras utilizar para predecir el grado de infección, por ejemplo? Aquí dice regresión logística, exactamente. Lo más importante es que tengan muy claro cuál es el desenlace. ¿Es dicotómico o es cuantitativo? Si es dicotómico, regresión logística. Si es cuantitativo, pueden utilizar regresión lineal o Kirsian-Kovács. Entonces, eso es lo más importante. Las variables independientes pueden estar en cualquier escala, pero lo que define el tipo de modelo es regresión. Ahora, es el desenlace. Ahora, tú comentaste por ahí que podías hacer una relación. Acuérdense, las relaciones entre variables cuantitativas. Entonces, en general, utilizamos correlaciones más regresión lineal. Y para regresión logística, no hablamos de correlación porque no tenemos variables cuantitativas. Tenemos variables que en su mayoría son dicotómicas. Entonces, va de la mano esto con una prueba de asociación o diferencia que es chi cuadrada. Y las correlaciones van de la mano con una regresión lineal. Ahora, tenemos otro tipo de pruebas que se utilizan con mayor frecuencia en oncología. En oncología utilizamos curvas de supervivencia para evaluar cómo a lo largo del tiempo va impactando dos tipos de tratamiento, una quimioterapia y un medicamento biológico. Entonces, una curva de supervivencia me dice qué tanto se modifica la supervivencia a los 2 meses, a los 3, 6, 5, 10 años. Y pero una limitación de la curva de supervivencia es que solo se pueden analizar una variable a la vez. Puede haber una maniobra con 2 tipos de tratamiento, 3 o 4, pero solo uno a la vez. No puedo evaluar el impacto del estadio de la enfermedad, el impacto de Koch, no puedo evaluar Karnofsky, solo puedo evaluar con las curvas de supervivencia un factor a la vez. Esa es una limitación. Entonces, lo complementamos con una prueba que se llama riesgos proporcionales de Cox, que nos dice el riesgo para desarrollar una enfermedad, un desenlace a lo largo del tiempo. ¿Se les ocurre algún otro ejemplo? No necesariamente las curvas de supervivencia y los modelos de Cox deben tener como desenlace mortalidad. Puede ser cualquier condición dicotómica que varíe a lo largo del tiempo. ¿Qué se les ocurre? ¿Podrías? Pau, y El después. Ajá. uso en pacientes con, por ejemplo, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o SAUS grave, el uso de dispositivos como CPAP en relación con, no sé, con la supervivencia o con disminución de complicaciones. Ok, pero tiene que ser a lo largo del tiempo. Esa es una Ajá. condición. Tato, ¿Podría ser el porcentaje de supervivencia en pacientes trasplantados de hígado a lo largo del tiempo? exacto. Bien. Entonces, ¿cómo se va comportando el rechazo del injerto a lo largo del tiempo? Bien. También pueden ustedes colocar una prótesis de cadera o rodilla y saber cuánto tiempo, cuál es la vida útil de esa ortesis. Ujú. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre?
Lesión de la retina en el recién nacido prematuro a las 40 semanas de gestación corregida por uso de oxígeno. ¿Ok? Pero necesitarías tener diferentes momentos en el tiempo. Ujú. Esa sería Ajá, la condición. sí, sí, se valoran por semanas y se dejan de valorar hasta que se completa el grado de la madurez de la retina. Perfecto. Bien. ¿Ok? Ahora, quiero que regresen a sus proyectos de investigación y que me digan cuál sería la prueba estadística que utilizarían para evaluar el efecto de su maniobra o exposición sobre el desenlace. ¿Quién dice yo? ¿Quién dice yo? Pau. Yo, ajá. Bueno, mi estudio es muy sencillo y yo quiero valorar los factores asociados a la percepción negativa de la insulinización en pacientes con diabetes. Mis variables pues van a ser de tipo cualitativa y voy a valorar pues algunos factores, ¿no? Entonces, como son variables cualitativas, si relaciono dos o quiero ver la asociación entre dos, pues utilizaría chi cuadrada, por ejemplo. ¿Ok? Y para hacer un modelo de predicción, ¿qué prueba estadística utilizarías? Si fuera de predicción, podría utilizar de correlación Tau-Kendall. Ah, no, ya me la cambiaste. ¿No? ¿De predicción dices o cómo otra vez? Predicción. Para empezar, las correlaciones no son de predicción. Ah, ok, no. Ya, si fuera de predicción, utilizaría predecir el desenlace, la regresión logística, ¿Ok? por ejemplo. Bien. Acuérdate, las correlaciones, variables cuantitativas o variables que son ordinales. Si no tienes esta condición y tienes variables que son cualitativas, regresión Sería logística. logística. Ujú. Ajá. Chi cuadrada va de la mano con regresión logística. Ok, Sí. gracias. Melanie, adelante. Yo quiero, mi objetivo sería una relación entre variables, sería grado de sobrecarga en el cuidador y nivel de ansiedad. Ujú. Entonces, usaría pues una Tau Kendall, pero ahí tengo un poco de duda porque en otro cuadro de otro artículo decía otra prueba estadística. Ok. Puedes evaluar, puedes hacer una Tau de Kendall. La Tau de Kendall, esta no estaba en el otro cuadro. En el otro cuadro no se mencionaba esta prueba y entonces cuando las variables son ordinales, utilizamos la Tau de Kendall. Ujú. En el otro cuadro solo hay una prueba estadística, se las quité porque en realidad eso no lo utilizamos. ¿Alguien se acuerda cuál es la prueba que falta? Para mostrar una relación al coeficiente de pi. Ok, esta no la ocupamos. O utilizamos chi cuadrada y cálculo de OR, o utilizamos otras pruebas de correlación, Pearson y Spearman. Por eso se las quité. Entonces, esa sáquenla de su cabeza, esa no la vamos a ocupar. Ujú. Entonces, sería Tau de Kendall, elegiste bien, pero en general no utilizamos correlaciones. Ahí podríamos intentar hacer una predicción. Si vamos más allá, dime otra vez tu desenlace, Melanie. Pues grado de supervivencia con nivel de ansiedad. Ok, Entonces, tú puedes, ajá, si lo quiero convertir, podría determinar factores de riesgo de grado de sobrecarga. ok, Y también, puedes evaluar eh, cuáles son los factores asociados a una alta sobrecarga. Ya como desenlace dicotómico, ¿tiene o no tiene alta sobrecarga? Y vas a evaluar niveles de ansiedad, más severidad de la enfermedad, quizá la edad, si tiene alguna otra red de apoyo. Ujú. Bien, ok. ¿Alguien más había levantado la mano? Creo que era Yo. Liliana.
Yo, pues mi estudio es para evaluar los factores de riesgo para desarrollar hemorragia intraventricular en recién nacidos prematuros, tardíos y moderados. Aquí tengo yo bueno, yo ya había mencionado parte, voy a evaluar los factores de riesgo, entonces como son dicotómicos, todos pues van a ser con regresión logística y pues con chi cuadrada. Pero acá yo tengo una duda con las demás variables. Por ejemplo, yo tengo como variable en mi cuadrito que puse en mi trabajo, Ajá. hemorragia de la matriz germinal, que pues se mide en grados. Y es del grado 1 al grado 3 por ultrasonido. Eso se diagnostica por ultrasonido. Entonces, aquí como es ordinal, porque lleva un orden, ahí ¿qué haría con esa variable? Porque yo lo que voy a medir pues son factores de riesgo, pero no sé, al Ok. meter al meter todas las variables, ¿cómo se hace el estudio? Esta pregunta te la va a responder André. Hola, hola. ¿Podrías repetirme, por favor, Lili? Es que le comentaba que pues ya con lo de los factores de riesgo ya no tengo duda, pero tengo duda en que, bueno, tengo que poner todas las variables, que unas, por ejemplo, esta que es ordinal, que es de la hemorragia intraventricular, ya que se mide en grados. Yo voy a tomar la clasificación de Volpe y al ser ordinal, con ella, ¿qué se hace? O sea, si mi estudio es para medir los factores de riesgo, con esta variable, o sea, ¿qué sigue? Pero ese va a ser tu desenlace, ¿no? El Ajá, grado de hemorragia y tu ajá, interés es en la presencia de la hemorragia. ajá. Entonces, esa escala te servirá solo para detectar a tus casos y los puedes diferenciar dado que es solo una categoría la que te interesa, que es la que tiene desenlace, la puedes dicotomizar porque las otras no tienen Ya, esa ya. Sin característica. o con, ajá. Eh, Haces una hendidura, no necesitarías adoptar su característica ordinal Oh, ya. para analizarla porque uno tiene la hemorragia ya y los No la otros, tiene. así sean que vengan 6 7 grados o 2 grados nada más, no la tiene para fines de hacer un análisis más Oh, ya, claro, ¿no? Ujú. Eh, ya me quedó claro. Esto se Muchas llama gracias. hacer la variable DOMI. Se hace en dos categorías y lo que tú Adaptarla, sí. intentas es predecir. Quieres hacer una predicción, pero solo a lo mejor quiero predecir cuáles son los factores asociados a una hemorragia grado 3. Entonces, la variable se hace DOMI y tienes dos categorías y entonces al final terminas haciendo una No la tiene. regresión logística. Ujú, Ok, ¿Sale? ya, muchísimas gracias. De nada, gracias a ti. Eve, adelante. Yo quería ponerles un ejemplo de mi proyecto, en donde yo quería predecir la probabilidad de que presentaran los adolescentes conductas alimentarias de riesgo. Y bueno, esta se medía con un puntaje que iba de 0 a 30 puntos. Entonces también como que la teoría decía, más de 10 puntos quiere decir que sí tienen conductas alimentarias de riesgo y menos de 10 puntos no tienen conductas alimentarias de riesgo. Entonces así fue como hice mi variable DOMI. Entonces ya tenía una variable que decía conductas alimentarias de riesgo sí o no. Y la quise predecir con base a unas variables que era sexo, edad de los adolescentes, índice de masa corporal, circunferencia de cintura y insatisfacción corporal. Y entonces ya esas eran mis variables pues independientes que me iban a ayudar a predecir si los adolescentes tenían o no conductas alimentarias de riesgo o qué probabilidad con base a esas variables había de que tuvieran conductas alimentarias de riesgo. Pero hice mi variable DOMI con base a la teoría determinando estos puntajes de sí o no. Ok, Y ya. perfecto. Eve, gracias. ¿Algún otro ejemplo de sus proyectos? Pues
Ya había comentado hace un rato que yo quería ver los factores de riesgo para el desarrollo de peritonitis. Y, por ejemplo, si este tipo de pacientes tuvo infección del sitio de salida, que es un predictor, también puede ser un predictor, o bien si tuvo infección del túnel, por ejemplo, también si tuvo cambio en la técnica, si tuvo cambio en la persona que lo está dializando, y bueno, pues no sé, nada más comentar lo que, no sé si vaya yo bien. Es una regresión logística, es correcto. Ujú, ok. ¿Alguien de los que no ha participado? Ejemplo en su proyecto, ¿no? Andrei, Mientras piensan los ejemplos y retomando un poco lo que acaba de comentar Silvia, que hemos visto otros proyectos parecidos en los que se trata de predecir un fenómeno como infeccioso, por ejemplo, o inflamatorio, como en este caso la peritonitis, eh, que cuando uno seleccione, o sea, uno no selecciona los posibles factores de riesgo como de ocurrencia, ¿no? O los que tenga más cerca porque son los que más están involucrados en la práctica. eh, Podría ser fácil como decir, bueno, pues hablaremos de la técnica de hacer el catéter, del tipo del túnel, del tipo de gasa, no lo sé, del tiempo que tarda uno tallándole, por decirlo, pero no dejar de tomar en cuenta que en el fenómeno de causalidad lo que alcanzamos a ver de inmediato no necesariamente explica lo que está pasando y hay que tratar de ser lo más incluyente, es decir, no perder de vista todos los preceptos que se han mencionado sobre la causalidad y en este caso, por ejemplo, no perder de vista que a lo mejor sí es importante, pero no tanto en la causalidad el tipo de antiséptico más que la resistencia de la bacteria que hay en esa sala. Y no es lo más importante, y tampoco es, o termina siendo más importante el aseo de manos o el apego del aseo de manos del cuidador. Es decir, sí hay que tratar de abrir el panorama lo más que se pueda y tomar de todo ese panorama las variables que más significancia tengan. Y eso pues sí se hace en un análisis preliminar bivariado, que también hay que tomar en cuenta qué tipo de comparaciones se van a hacer entre todas las variables que se consideran y de ahí escoger las más relevantes para nuestro modelo, para que no sea un modelo que solo trate de explicar lo que nosotros alcanzamos a ver así de cerquita. Espero ser claro con lo que comentó Silvia. Silvia, Gracias. ¿te quedó claro este comentario de Andrei? Sí, muchas gracias. Sí. Perfecto. Entonces, las pruebas que Andrei llamó análisis bivariado significan chi cuadrada. El modelo multivariado es una regresión logística y toma en cuenta las diferentes variables independientes. Para finalizar, les voy a mostrar, esta es una base de datos, está libre en internet, después se las voy a ir compartiendo, y es una base de los pasajeros del Titanic. ¿Qué podemos hacer con esta base? Bueno, tenemos diferentes variables. La más importante es mortalidad. ¿Qué modelo estadístico, qué prueba estadística utilizarían ustedes para evaluar los predictores de mortalidad? Está codificada de esta manera: vivo o muerto. ¿Qué predictores, qué prueba estadística utilizaríamos para evaluar cuáles son los predictores? Pues sería dicotómica y sería logística. Una Ok, regresión logística. bien, regresión logística. Ahora, ¿cuáles creen ustedes que sean las variables que pueden estar asociadas a una mayor o menor mortalidad en los pasajeros del Titanic? La edad. Ok, ¿cuál sería el comportamiento de la variable edad? ¿Qué pasaría con edad? Cuantitativa, ¿no?
Ok, sí es una variable cuantitativa, pero ¿cuál es la asociación que guarda con el desenlace? ¿Quién se murió A más? mayor o menor edad, o muy pequeños o más muy grandes, pues no Mayor habría riesgo de supervivencia. mortalidad. Ok, vamos a ver, ahorita les voy a dar la respuesta. Si tuviéramos sexo, ¿quién se murió más? ¿Hombres o mujeres? Hombres. Hombres. Ok. Hombres. ¿Quién se murió más? ¿Los pasajeros de primera, segunda o tercera clase? Tercera. Será. De tercera clase. Ok, entonces, una regresión se vería así. Las regresiones logísticas y las regresiones lineales nos dicen qué tanto las variables independientes me ayudan a predecir el desenlace. En este caso, las variables que yo metí al modelo me explican 40%, 45% de la mortalidad. Las variables asociadas, uno es sexo. El ser hombre incrementó la mortalidad, tuvo un riesgo, un OR de 12.15, con un intervalo que iba de 8.7 a 16.8. ¿Qué opinan? Se murieron más los hombres. ¿Qué tanto se murieron más? Tuvieron un riesgo de 12.15. Cuando se compara con las mujeres, con su riesgo de 1, entonces los hombres murieron 11.15 veces más que las mujeres. Lo siguiente fue en qué clase iban. Cuando comparamos a los pasajeros de segunda y tercera clase, pues los que tuvieron mayor mortalidad fueron los pasajeros de tercera clase, con un riesgo de 9.8. Y en relación a la edad, lo que podemos observar es que a mayor edad, mayor riesgo de mortalidad. El riesgo es mayor a 1 y el intervalo de confianza en ambas ocasiones aparece por arriba de 1. Ahora, les voy a poner un ejemplo de T, de una prueba T de Student, en esta misma base. Entonces, podría ser la tarifa de pasajeros. Vean la tarifa de pasajeros en los que vivieron 49.3 versus 23.3. ¿Qué opinan? La T de Student para lo que me serviría es para decirme si esta diferencia que yo estoy observando entre 49 y 23 es al azar o es que de verdad la tarifa de pasajeros se asoció con la mortalidad. Entonces, nuestro valor de P es significativo. Quiere decir que esta diferencia que estamos observando es real y no se debe al azar. Ahora, ¿qué pasa vamos a hacer una chi cuadrada? ¿Cómo se vería una chi cuadrada? Entonces, vamos a tomar en cuenta el sexo. Entonces, ya vimos el riesgo. El riesgo era, ya vieron que era mayor a 2. Vean, dentro de los que se murieron, solo 15% eran mujeres. Dentro de los que vivieron, el 67% eran mujeres. ¿Qué les muestra esta tabla de 2 por 2? Esto es una chi cuadrada. Así se vería una chi cuadrada. Entonces, dentro de los que presentaron el desenlace, ¿qué porcentaje eran hombres y qué porcentaje mujeres? 15% de los que murieron eran mujeres. 84% eran hombres. Y después, el valor que está en la parte de abajo es el valor de P de una chi cuadrada. Entonces, estas diferencias, de acuerdo al sexo, aquí son muy altas, son muy claras. Entonces, dentro de los que murieron, 15% eran mujeres, 84% eran hombres. Así se vería una chi cuadrada en su proyecto de investigación. ¿Ok? Son algunos ejemplos de las pruebas estadísticas más utilizadas. Regresión logística, chi cuadrada y T de Student. Lo más importante es que ahora ustedes hagan este ejercicio con sus propios tipo de variables, con su objetivo y puedan ir definiendo en este momento
¿qué prueba estadística utilizarían en sus proyectos? Les digo, no pretendo en este momento que se aprendan de memoria la tabla, pero sí que en cualquier momento puede acercarse un residente, algún estudiante, alguno de sus compañeros que sabe que están haciendo la maestría, les puede poner un ejemplo y les va a preguntar cuál es la prueba estadística que ustedes utilizarían. Entonces, en cualquier momento, si ustedes tienen esta oportunidad, pues se van a su cuadro y entonces identifican cuál sería la prueba estadística que se calcularía. ¿Ok? Entonces, vayan avanzando, redacten, identifiquen su prueba estadística y con gusto lo podemos revisar. En las clases que nos faltan de seminario, ese es el objetivo, que ustedes vayan integrando todo lo que hemos visto hasta el momento. Y la siguiente semana, lo que vamos a ver es algo que está asociado a la clase de hoy, que es cómo vamos a calcular el tamaño de muestra de acuerdo a su objetivo. La clase no está tan sencilla, entonces tienen que ver el video, véanlo con anticipación, preparen sus dudas y con gusto aquí las resolvemos. ¿Sale? ¿Algún otro comentario, aportación, queja, sugerencia? Yo tengo una duda donde presentaste creo que fue la dos antes, donde nos mostrabas no era el porcentaje, no sé si la puedo regresar, era en regresión logística, donde nos decías, bueno, había un 60 y tanto por ciento que los hombres, creo que esa no, sí, esta, en donde nos mencionabas pues el sexo y la clase social y la edad. Y nos decías pues que sí existía obviamente mayor relación con el sexo, pero si atraviesa el 1, No se atraviesa el supone 1. que hay... ¿El Esa es mi duda. sexo? Hacia abajo en la edad nos Edad, no mencionaba... atraviesa el 1. Está por arriba de 1. Es porque es 1.035 1035. y es Ya. 1.02 a Ajá. 1.04. Estos resultados lo que quieren decir es que por cada año de edad que se incrementa, el riesgo aumenta 3.5%. Ya. Sí, ¿Vale? tenía esa duda, decía, bueno, atravesó o no. Sí, No, no gracias. atraviesa el 1. Todas estas variables son significativas. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Ok, perfecto. Pues con esto terminamos nuestra clase de hoy. En un momento les comparto la liga para que hagan el registro de su asistencia y les compartimos el video de la clase. Revisen, por favor, cálculo de tamaño de muestra y cualquier duda la vamos a revisar en la clase. Vayan de una vez identificando cuál es el tipo de fórmula que ustedes utilizarían para hacer el cálculo de tamaño de muestra en sus proyectos. Y aquí lo revisamos la siguiente semana. Descarguen en sus celulares EpiInfo, si todavía no lo tienen. EpiInfo les va a permitir calcular el tamaño de muestra. ¿Vale? Okay. Perfecto. Pues muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense. Gracias. Bye. Bye. Bonito día. Gracias, Buen día. adiós.